Me llamo Valeria, tengo 32 años, y jamás pensé que mi vida matrimonial terminaría marcada por el odio silencioso y luego por la violencia abierta de mi suegra. Hoy quiero contarles lo que me pasó, porque sé que muchas mujeres han sufrido algo parecido en silencio. Pero en mi caso, yo decidí no quedarme callada. Todo comenzó el día de una reunión familiar en casa de mis suegros. Yo estaba embarazada de apenas 3 meses, y aunque mi vientre todavía no se notaba demasiado, mis emociones estaban a flor de piel. Quería disfrutar de la reunión, mantener la calma y no dar motivos para discusiones, pero parece que mi suegra, Carmen, tenía otros planes, mientras yo me encontraba en la cocina, agotada después de horas preparando platillos para todos. Ella entró con ese aire altivo que siempre la acompañaba. Se me acercó de repente y con una mirada de desprecio, me dijo, ¿tú piensas que por estar embarazada mereces descansar? Piénsalo otra vez. Y antes de que pudiera reaccionar, levantó su pierna y me dio una fuerte patada en el vientre. El dolor me atravesó como fuego. Apenas pude respirar. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies y todo se volvió negro. Lo último que alcancé a ver fue la sonrisa satisfecha de Carmen, antes de dar media vuelta y salir como si nada hubiera pasado. Cuando desperté, ya no estaba en la casa de mis suegros. Estaba en un hospital con luces blancas encima y un olor penetrante a desinfectante. Entré en pánico. Lo primero que hice fue llevarme las manos al vientre, el bebé. Susurré con lágrimas en los ojos. Mi esposo, Andrés, estaba a mi lado, pálido y con los ojos rojos de tanto llorar. Me tomó la mano y dijo, tranquila, Valeria, el doctor confirmó que el bebé está bien. Sentí un alivio indescriptible. Pero ese alivio se mezclaba con una rabia inmensa. Mi suegra había intentado dañarme, a mí y a mi hijo, y ya no se trataba de simples insultos o humillaciones. Había cruzado un límite del que no se regresa. Pero déjenme retroceder un poco para que entiendan cómo llegamos hasta aquí, cómo comenzó todo. Conocí a Andrés en la empresa donde ambos trabajamos. Su padre, don Ernesto, es el director general de una compañía de logística muy grande en la ciudad. Y desde siempre se esperaba que Andrés algún día ocupara su lugar como próximo CEO. Cuando lo asignaron temporalmente al departamento de ventas, yo fui la encargada de enseñarle cómo funcionaban las cosas. Sinceramente, pensé que sería como esos hijos de empresarios que solo están de paso, mirando todo desde lejos sin involucrarse. Pero para mi sorpresa, Andrés se mostró trabajador, humilde y con ganas de aprender. Con el tiempo, todos en el equipo empezaron a admirarlo. Yo trataba de mantenerme enfocada en mi trabajo, sin prestarle demasiada atención, pero fue él quien dio el primer paso. Valerian me dijo un día, mirándome con una seriedad que me desconcertó. ¿Te gustaría salir conmigo? Me quedé helada. Pensé que se trataba de una broma o un juego pasajero. ¿Esto es un ensayo para practicar con alguien más? Le pregunté. Él sonrió y negó con la cabeza. No. Lo digo en serio. Quiero salir contigo. Yo le respondí que no estaba interesada en romances porque quería concentrarme en mi trabajo. Pero Andrés no se rindió. Me aseguró que sería paciente, que haría lo posible por demostrarme que hablaba en serio. Y así fue como, después de un mes de insistencia y detalles sinceros, decidí darle una oportunidad. Un año después, estábamos comprometidos. Mis padres se alegraron muchísimo. Decían entre risas que había ganado la lotería, pero yo sabía que la verdadera prueba sería enfrentar a sus padres. La falsa aceptación. Recuerdo la primera vez que fui a casa de sus padres. Estaba nerviosa porque sabía que, siendo Andrés el heredero de la empresa, ellos podían poner 1000 objeciones. Para mi sorpresa, don Ernesto me recibió con amabilidad y respeto. Incluso dijo, confío en el juicio de mi hijo. Si eligió a Valeria, yo la apoyo. Mi suegra, Carmen, parecía más fría, pero igualmente aceptó diciendo, si Ernesto lo aprueba, no me opondré. Yo pensé que era una bendición. Nuestra boda se realizó sin problemas y durante un tiempo creí que todo iba bien, pero con el paso de los meses, Carmen empezó a mostrar otra cara. Su resentimiento hacia mí creció poco a poco. Comentarios sarcásticos, miradas de desprecio y, lo peor, empujones y patadas disimuladas cuando nadie la veía así. Mi suegra me golpeaba. No fuerte al principio, solo lo suficiente para dejar moretones en mis piernas y brazos. Yo trataba de ignorarlo, pensando que quizá eran accidentes, que no debía armar un escándalo. Pero no eran accidentes.
Ella lo hacía a propósito. Andrés sabía de mi incomodidad, aunque no siempre de los detalles. Y cuando le confesé lo de las patadas, se quedó paralizado. Valeria. No quiero que vuelva sola a casa de mis padres, me dijo con el ceño fruncido. Podemos visitar a mi papá en la oficina, pero evita a mi mamá lo más que puedas. Y así lo hicimos. Durante un tiempo, las cosas estuvieron tranquilas. La noticia que lo cambió todo un día. Descubrí que estaba embarazada. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Corrí a contárselo a Andrés y él casi saltaba de la emoción. Voy a ser papá. Gritaba como un niño, pero tras la alegría inicial llegó la preocupación. ¿Qué pasaría cuando Carmen se enterara? Andrés sugirió que lo mantuviéramos en secreto frente a ella, al menos durante los primeros meses. Su padre sí lo supo. Y estuvo de acuerdo con que era mejor protegerme. El problema fue que Carmen comenzó a notar nuestra ausencia en su casa. Me llamó varias veces, con su tono venenoso disfrazado de dulzura. Valeria, ¿por qué ya no vienes? ¿Qué estás escondiendo? Yo inventaba excusas de trabajo, tratando de mantener la calma. Pero entonces llegó el día que cambió todo. La gran reunión familiar. Era tradición que la familia se reuniera un par de veces al año. Y esta vez, el evento sería en casa de mis suegros. Como de costumbre, la regla era que la familia anfitriona debía preparar toda la comida. Yo sabía que Carmen no movería un dedo, y así fue. Estuve desde temprano cocinando, limpiando, sirviendo, mientras ella se quedaba sentada presumiendo ante todos, diciendo que me había enseñado recetas y que todo lo bueno en la mesa era gracias a ella. Estaba agotada, con náuseas y mareos, pero trataba de mantenerme firme. Cuando me senté un momento en la cocina para recuperar el aliento, Carmen apareció de la nada. ¿Qué crees que haces descansando?, me dijo con furia. Y de inmediato levantó su pierna y me pateó en el vientre. Caí al suelo con un grito ahogado. Nadie vino en mi ayuda, y lo siguiente que recuerdo es haber despertado en el hospital. Temblando de miedo por mi bebé, esa patada no solo me dejó un dolor físico, también encendió algo dentro de mí. Una promesa silenciosa de que Carmen pagaría por cada lágrima, cada humillación y cada golpe, y esa venganza apenas estaba comenzando. Abrí los ojos en el hospital y lo primero que hice fue llevarme las manos al vientre. Sentía un miedo insoportable, como si mi corazón estuviera detenido. ¿El bebé?, pregunté con la voz entrecortada. Andrés, mi esposo, estaba sentado a mi lado. Sus ojos rojos delataban que había llorado mucho. Tomó mi mano con fuerza. Tranquila, Valeria. El doctor dice que el bebé está bien. Todo está bajo control. Lloré de alivio, pero esa paz duró solo unos segundos. Porque lo siguiente que me invadió fue una furia que me quemaba por dentro. Mi suegra había intentado lastimarme y casi lo consigue. Entonces escuché otra voz, dulce pero firme. No fue un accidente, hija. Yo lo vi todo. Giré la cabeza y ahí estaba doña Emilia, la abuela de Andrés. Una mujer de 87 años, de cabello blanco recogido en un moño, pero con unos ojos vivos que parecían ver más de lo que mostraba. Ella había estado en la reunión familiar, y no solo había visto la patada. También fue quien llamó a la ambulancia. Cuando Carmen me dejó tirada en el suelo, fingiendo que no pasaba nada. Yo sé que tu suegra siempre ha tenido celos de ti, Valerian, continuó Emilia, pero esta vez cruzó todos los límites. No podemos dejar que quede impune. Sus palabras fueron como un bálsamo, porque hasta ese momento me había sentido sola contra Carmen, pero al mismo tiempo me sorprendió el tono de la anciana. No hablaba de consolarme, hablaba de hacer justicia. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté débilmente. Emilia me sonrió con picardía. Vamos a vengarnos de esa mujer. El peso del silencio. Andrés me acarició la frente y suspiró. Valeria, te confieso algo. Yo le conté a la abuela sobre tu embarazo. Pensé que alguien debía estar pendiente de ti durante la cena, y nadie mejor que ella. Al escucharlo, entendí por qué Emilia había estado tan atenta a mis movimientos, como si supiera un secreto que los demás ignoraban, y le agradecí en silencio. Pero al mismo tiempo, sentí un nudo en la garganta. Llevaba meses ocultando la violencia de Carmen, soportando sus empujones, sus patadas, sus insultos disfrazados de consejos. Había callado por miedo, por vergüenza, por no querer dañar la relación de Andrés con su familia. Ahora comprendía que ese silencio había sido un error. Si no hubiera callado, quizás la patada jamás habría sucedido. Me prometí a mí misma que nunca más guardaría silencio.
El regreso a la casa cuando me dieron el alta. Regresamos a la casa de mis suegros. La mayoría de los parientes ya se habían marchado. El ambiente estaba en calma, demasiado en calma. Encontramos a Carmen sola en la sala, mirando la televisión como si nada hubiera pasado. En cuanto me vio entrar, su rostro cambió a una mueca de furia. ¿Qué demonios estabas pensando al llamar a una ambulancia?, me gritó. Me quedé helada, pero no alcancé a responder porque Emilia, que caminaba detrás de mí con su bastón, la interrumpió con una voz clara y potente. Quizás lo hizo porque su estúpida suegra la pateó en el vientre con todas sus fuerzas. El silencio cayó sobre la sala. Carmen se quedó pálida. Su actitud cambió de inmediato. Trató de fingir una sonrisa como si quisiera endulzar la situación. Emilia, no sabía que estabas aquí todavía. Te llevo a tu casa, si quieres. La abuela clavó su mirada en ella. Una mirada tan fría que incluso yo sentí un escalofrío. No, tú no vas a llevarme a ninguna parte. Lo que vas a hacer es dar la cara por lo que hiciste. Andrés se adelantó, con el rostro serio. Mamá, ¿te das cuenta de la gravedad de lo que hiciste? Valeria está embarazada. Pudiste haber dañado no solo a ella, sino también a mi hijo. Carmen abrió los ojos como platos. Embarazada, repitió casi gritando. Me miró como si hubiera cometido un crimen. Yo la enfrenté con calma, aunque por dentro temblaba. No te lo dijimos porque tenía miedo de ti, Carmen. Tenía miedo de que me lastimaras. Y mira lo que pasó, incluso sin saberlo, intentaste hacerme daño a mí y a tu nieto. Por primera vez. Vi a mi suegra sin palabras. Pero ese silencio no era arrepentimiento, era rabia contenida. Las pruebas saqué. De mi bolsa un sobre con varios papeles. Eran los informes médicos de todas las veces que había tenido que ir al hospital por los golpes y moretones que ella me había causado. No había querido usarlos antes, pero ahora eran mi escudo. Aquí está la verdad, le dije con voz firme, cada golpe, cada empujón. Cada patada tuya está registrado. Ya no podrás decir que exagero ni que invento cosas. Carmen empezó a temblar. ¿Qué piensas hacer conmigo?, susurró. Emilia dio un paso al frente, apoyándose en su bastón como si empuñara un arma invisible, lo que corresponde. Vamos a llevar estas pruebas a la policía. Esto no es un simple problema familiar, Carmen. Es un delito. Y no vamos a encubrirte más. La historia de Emilia, quizás te preguntes por qué Emilia, a pesar de su edad, era tan fuerte y decidida. La respuesta estaba en su pasado, cuando su esposo murió joven. Ella se hizo cargo de la empresa familiar y la llevó al éxito que hoy disfrutaba toda la familia. Era estricta en los negocios, pero bondadosa con quienes la rodeaban. Todos en la familia la respetaban. Incluso la temían un poco. Carmen lo sabía muy bien. Por eso trataba de congraciarse con ella cada vez que podía. Pero esta vez se había puesto en el bando equivocado, una enemiga poderosa. Por favor, Emilia, suplicó Carmen, con lágrimas fingidas en los ojos. Llamar a la policía es demasiado. Solo estaba corrigiendo a Valeria, corrigiéndola, replicó la abuela con una carcajada sarcástica. Yo jamás puse una mano encima a mi nuera. Aunque tuve 1000 razones para corregirla. La violencia nunca es la respuesta. Tú, en cambio, elegiste el camino más bajo. Carmen bajó la cabeza, derrotada, pero yo sabía que su silencio no era arrepentimiento. Era miedo. Miedo de lo que venía, y lo que venía apenas estaba comenzando. Ese día, con el apoyo de Emilia y de Andrés, decidimos que ya no habría más secretos, ni silencios, ni perdones fáciles. Reuniríamos todas las pruebas y presentaríamos una denuncia formal contra Carmen. Yo, Valeria, la mujer que había callado tantas veces, iba a convertirme en su peor pesadilla. El día después del incidente, me desperté con el corazón acelerado. Apenas había podido dormir pensando en lo que vendría. Durante años había soportado insultos, desprecios y agresiones físicas de Carmen, mi suegra, pero ahora tenía a mi lado a Andrés y a Emilia, la abuela que se había convertido en mi mayor aliada. Ya no estaba sola. Ese mismo lunes reunimos todas las pruebas, los informes médicos, fotografías de mis moretones, el certificado del hospital tras la patada en el vientre y hasta los testimonios de algunas vecinas que habían visto cómo Carmen me empujaba en más de una ocasión. Con la carpeta en las manos, me temblaban los dedos. Iba a denunciar a mi propia suegra. Andrés me miró a los ojos antes de entrar a la comisaría. Valeria, ¿estás segura? Una vez que demos este paso,
No habrá marcha atrás, respiré hondo y respondí con firmeza, estoy más segura que nunca. Ya no tengo miedo. La denuncia en la comisaría nos atendió un oficial que, al escuchar mi relato y ver las pruebas, no dudó un segundo. Tomó nota de todo. Levantó el acta y ordenó que un equipo fuera a la casa de Carmen para notificarla de la denuncia. Yo estaba nerviosa, pero al mismo tiempo sentí una descarga de alivio. Era como si una losa enorme se levantara de mis hombros. Horas después, nos llamaron para confirmar lo que temía y, al mismo tiempo, esperaba. Carmen había sido arrestada por agresión. Cuando escuché esas palabras, mis piernas casi no me sostenían. Andrés me abrazó fuerte, como si quisiera protegerme del mundo entero. Ya está, amor. Ahora sí se acabó, pero no, yo sabía que aquello apenas era el comienzo. La reacción de don Ernesto esa misma noche. Mi suegro, don Ernesto, nos citó en su estudio. Era un hombre serio, acostumbrado a tomar decisiones frías en los negocios. Pero esa vez lo vi distinto, derrotado, envejecido de golpe. Valeria, Andrés, dijo con voz ronca, no puedo perdonar lo que Carmen te hizo. Lo miré sorprendida. Durante años, él había guardado silencio frente a las actitudes de su esposa. Jamás la había enfrentado, sé que fue un error quedarme callado, continuó, bajando la mirada, pero esta vez no hay vuelta atrás. Mañana mismo hablaré con el abogado de la familia y le pediré los papeles del divorcio. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez. Don Ernesto se estaba poniendo de nuestro lado. Esa mujer no merece seguir siendo mi esposa, dijo con dureza, y mucho menos tener un lugar en esta familia. Y Emilia, que estaba presente, asintió satisfecha. Más vale tarde que nunca, hijo. La cárcel y la demanda los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del arresto de Carmen corrió como pólvora entre los parientes y los empleados de la empresa. Muchos se mostraban incrédulos. Otros, en cambio, confesaban que siempre habían sospechado de su mal carácter. Mientras tanto, nuestro abogado preparaba la demanda civil por daños y perjuicios. Emilia estaba encima de todo, revisando cada documento, cada estrategia. Como si tuviera 20 años en lugar de casi 90. No vamos a darle respiro, decía con determinación, tiene que aprender que la violencia no se tolera ni en la familia ni en ninguna parte. Yo la escuchaba y me llenaba de admiración. ¿Cómo era posible que esa mujer, tan frágil en apariencia, tuviera una fuerza tan arrolladora? Por momentos, incluso me daba miedo, pero era un miedo que ahora estaba dirigido hacia el lado correcto, hacia Carmen, la vida en pausa a pesar de todo el apoyo que recibía. No podía evitar sentirme vulnerable. El embarazo avanzaba y yo debía cuidar de mi salud, pero cada llamada del abogado, cada noticia sobre la denuncia, me agitaba los nervios. Una tarde, Andrés me encontró llorando en la habitación. ¿Qué pasa, amor? Es que no quiero que nuestro hijo crezca en medio de este caos, le confesé entre sollozos. Quiero darle un hogar tranquilo, no un campo de batalla. Él me abrazó con ternura y me susurró al oído, esto que estamos haciendo es precisamente para darle eso. Cuando todo termine, Carmen ya no podrá dañarnos nunca más. Y me convencí. Tenía razón. Era mejor enfrentar la tormenta ahora que vivir siempre bajo la sombra del miedo. La primera audiencia llegó el día de la primera audiencia, en el juzgado. Carmen entró escoltada por 2 oficiales, vestida con un traje gris que parecía quedarle demasiado grande. Su mirada ya no era altiva ni desafiante, estaba demacrada. Como si los días en prisión hubieran arrancado de ella toda esa falsa soberbia. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí un escalofrío. Ella intentó sostenerme la mirada, pero terminó bajándola. Por primera vez, me temía. El juez escuchó las pruebas, los informes médicos, las fotografías, los testimonios y la declaración de Emilia, que relató con precisión lo ocurrido en la cena familiar. La voz firme de la anciana resonaba en la sala como la de una testigo irrefutable. Yo vi cómo mi nuera fue pateada en el vientre, y también vi cómo Carmen la dejó tirada, sin importarle el bebé que llevaba dentro. Eso no lo inventa nadie. El juez tomó nota, serio. Carmen trató de interrumpir, balbuceando excusas, pero su abogado apenas pudo sostener una defensa débil. La sentencia provisional, ese día no hubo sentencia final, pero sí una medida cautelar. Carmen quedaría bajo arresto domiciliario hasta el juicio definitivo. Cuando escuché el martillazo del juez, sentí una mezcla de alivio y adrenalina.
Era una victoria, aunque parcial. Salimos del tribunal rodeados de murmullos. Algunos parientes se acercaron a mí con palabras de apoyo. Otros, en cambio, me miraban con desconfianza, como si todavía creyeran que yo había exagerado. Pero ya no me importaba. La verdad estaba de mi lado. La decisión de Ernesto esa noche, don Ernesto reunió a toda la familia en la sala principal de la casa, con los ojos vidriosos. Sostuvo unos papeles en la mano. Hoy firmé la demanda de divorcio contra Carmen D'Annunzio. No quiero que mi esposa pase sus últimos años marcada por el rencor y la violencia. Pero tampoco quiero seguir compartiendo mi vida con alguien capaz de lastimar a mi nuera y a mi nieto. Se hizo un silencio pesado. Todos entendieron que esa decisión era definitiva. Carmen, que alguna vez había sido la reina de la casa, estaba siendo destituida de su trono, y yo estaba presenciando la caída de la mujer que tanto daño me había hecho. Pero aún no era suficiente. Mientras todos comentaban la noticia, yo me quedé pensativa. Sí, Carmen enfrentaba un juicio. Sí, Ernesto pedía el divorcio. Pero en mi interior sentía que la venganza todavía no estaba completa. No bastaba con que ella pagara en un tribunal. Quería que sufriera la humillación pública, que toda la familia supiera quién era en realidad. Y fue Emilia quien, como siempre, me leyó el pensamiento. Valerian me dijo en voz baja, con una chispa en los ojos, ¿quieres que te enseñe cómo se destruye a alguien de verdad? No respondí, pero mi silencio fue suficiente. La abuela sonrió. La verdadera venganza estaba por comenzar. Después de la audiencia y del divorcio anunciado por Ernesto, la familia estaba dividida. Algunos todavía defendían a Carmen, diciendo que una mala noche no borraba todo lo bueno que había hecho. Pero Emilia sabía que esa mujer había sembrado dolor por años, y yo estaba decidida a que nadie olvidara su verdadera cara. Una tarde, mientras tomábamos té en la terraza, Emilia me reveló su plan. Valeria, durante décadas, Carmen se ha llenado la boca diciendo que es ella quien mantiene el respeto y el prestigio de la familia, que sin ella nada se sostiene. Pues bien, vamos a demostrarle a todos que no solo no es indispensable, sino que es una vergüenza. La escuché en silencio, con el corazón latiendo rápido. Emilia no hablaba de venganza impulsiva, sino de una estrategia fría y calculada. El evento familiar. Un mes después, se organizó la tradicional reunión anual de la familia Montoya, donde todos los primos, tíos y sobrinos se daban cita. Era el evento más importante del año, y Carmen solía ser la anfitriona estrella. Pero esta vez sería distinto. Emilia tomó el control de la organización. Invitó a todos. Reservó un salón elegante y dejó que corrieran rumores de que habría un anuncio importante. La curiosidad hizo el resto. Nadie faltó. Yo estaba nerviosa, aún con mi embarazo avanzado. Decidí asistir porque sabía que esa noche marcaría el final de mi historia con Carmen. La humillación pública. El salón estaba lleno de murmullos cuando Emilia se puso de pie, apoyada en su bastón. Su voz clara se elevó por encima del ruido. Familia, hoy quiero hablarles de la verdadera razón por la que estamos aquí. No es solo para celebrar, sino para abrir los ojos a una realidad que muchos han preferido ignorar. Las miradas se clavaron en ella. Carmen, sentada al fondo, apretaba los dientes, consciente de lo que venía. Emilia levantó un sobre y lo mostró a todos. Aquí tengo las pruebas médicas y legales de cómo Carmen intentó agredir a Valeria, la esposa de Andrés, sabiendo que estaba embarazada. Aquí están los informes, las denuncias, las fotografías. Todo un murmullo recorrió el salón. Algunos se llevaron las manos a la boca, incrédulos. Otros bajaron la cabeza, avergonzados de haber defendido a Carmen. La abuela prosiguió con calma implacable. Durante años, Carmen se disfrazó de buena madre y esposa ejemplar. Pero la verdad es que fue cruel, violenta y envidiosa. Esta familia no necesita líderes falsos. Necesita justicia, respeto y amor. Yo sentí un escalofrío. Emilia no solo estaba revelando la verdad, estaba destruyendo por completo la reputación de Carmen frente a todos. Carmen se levantó de golpe, furiosa. Mentiras, todos son mentiras, gritó. Pero su voz se quebró. Andrés se adelantó y la miró con desprecio. Basta, mamá. Ya nadie te cree. El silencio que siguió fue la confirmación de su derrota, la ruina después de ese día. La vida de Carmen cambió para siempre.
Ernesto llevó adelante el divorcio sin marcha atrás. La empresa familiar le retiró cualquier participación y hasta sus amigas más cercanas dejaron de invitarla a sus reuniones. La mujer que había disfrutado del poder y la admiración de todos terminó aislada, viviendo sola en una pequeña casa, sin visitas ni respeto. Y aunque suene duro, no sentí lástima. Cada lágrima suya era el reflejo de las mías. El nacimiento meses después llegó el momento más esperado, el nacimiento de mi hijo. Fue un parto largo, pero lleno de emoción. Cuando escuché su llanto por primera vez, sentí que todo el dolor, las lágrimas y las noches de miedo habían valido la pena. Lo abracé contra mi pecho y lloré de felicidad. Bienvenido, mi amor, le susurré. Aquí estás a salvo. Andrés me besó la frente, con lágrimas en los ojos. Nuestro hijo llegó a un mundo más justo. Gracias a ti, en la sala de maternidad también estaba Emilia, que lo miraba con ternura infinita. Este niño es el símbolo de una nueva etapa, dijo, un futuro donde nadie más podrá dañarlos. Epílogo: la vida siguió su curso. Yo encontré la paz que tanto había buscado. Andrés y yo criamos a nuestro hijo rodeados de amor. Emilia se convirtió en su ángel guardián, la matriarca sabia que nos enseñó a no callar jamás ante la injusticia. Y Carmen quedó reducida al olvido, recordada solo como un ejemplo de lo que la envidia y la violencia pueden destruir. Mirando atrás, comprendí algo: mi venganza no fue solo verla caer, sino levantarme más fuerte que nunca. Porque al final, la verdadera justicia no está en destruir al enemigo, sino en asegurarse de que nunca más pueda lastimarte. Así, después de tanto dolor, traiciones y humillaciones, Valeria no solo logró proteger a su hijo, sino también escribir el capítulo más poderoso de su vida, transformar la venganza en justicia y el sufrimiento en fuerza. Carmen, que alguna vez se creyó intocable, terminó enfrentando la soledad, la ruina y el desprecio de aquellos que antes la aplaudían. Porque la vida siempre cobra las deudas, y el mal que siembras, tarde o temprano, regresa multiplicado. Mientras tanto, Valeria y Andrés encontraron la verdadera paz, el nacimiento de su hijo y el calor de una familia que los respalda. Un recordatorio de que el amor siempre será más fuerte que el odio. Querido espectador, si llegaste hasta aquí es porque también sientes la fuerza de esta historia. Cada final es un comienzo. Y en este canal seguiremos compartiendo relatos intensos, llenos de emociones, venganza, justicia y redención. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en la próxima historia, porque aquí cada palabra es un golpe de realidad y cada capítulo un viaje que no olvidarás. Recuerda, la venganza es dulce, pero la justicia es eterna. Nos vemos en el próximo video.